Ya conocemos la tabla de alineamientos. ¿Que no? ¿En serio? Venga, voy a echarle un ojo que yo aquí te espero mientras tanto. ¿Qué? ¿Ya? Ahora sí, ya conocemos la tabla de alineamientos y sabemos cómo nuestros personajes se pueden relacionar con su entorno. Pero, ¿lo sabemos del todo? ¿Son esas 9 casillas suficientes para determinar el comportamiento de nuestros personajes en todo tipo de situaciones? Y cuando se pongan las cosas feas de verdad y haya que tomar una decisión a vida o muerte, ahí también nos va a valer esta tabla de alineamientos. En este vídeo nos vamos a adentrar en la tabla de alineamientos avanzada de 5×5, lo que da lugar a una tabla de 25 casillas mucho más completa y, como veréis, con muchísimo más de dónde sacar. Y sí, también mucho más difícil de utilizar. Pero que no se me preocupe nadie, que vamos a ver aquí y ahora todos sus secretos. Los más avispados ya se dieron cuenta en su momento de que la tabla de 9 casillas estaba muy bien y nos servía para lo que estábamos buscando, pero se quedaba un poquito incompleta, era un tanto vaga. Sirve para fijar el posicionamiento de los personajes, pero le falta profundidad. O si no, solo hay que ver que no siempre coinciden los posicionamientos de los personajes cuando estas tablas las realizan distintas personas. A veces colocan a ciertos personajes en un recuadro y a veces en otro, y no tienen por qué estar equivocados del todo. Y esto se debe a eso mismo, a que la tabla de 9 no es todo lo completa que sería deseable. Y como en este canal todo lo que queremos es que tú seas un escritor profesional y tengas al alcance todas las herramientas posibles, te voy a traer lo mejor de lo mejor. Y aquí la tienes, la tabla de 25 casillas. La principal diferencia, además de que obviamente hay un mayor número de recuadros, es la introducción de 4 nuevos tipos de alineamientos, que son social y rebelde para el eje de relación con la ley, y moral e impuro para el eje de bondad o generosidad. En realidad, si queremos ponernos puristas, estos 4 tipos no son alineamientos en sí, sino grados intermedios de neutralidad. O si no, mira cómo van quedando uno a uno. De izquierda a derecha, los sociales se van a colocar entre los legales y los neutrales, los rebeldes entre los neutrales y los caóticos, y de arriba abajo, los morales van entre los buenos y neutrales, y los impuros van entre los neutrales y los malvados. De esta manera, lo que nos encontramos es que hay una mayor graduación entre los extremos. Ahora, para pasar de bueno a malo, hay que atravesar 3 casillas intermedias, y antes solo había una. Esto añade mayor complejidad y también mayores posibilidades de creación y diversidad en la personalidad. Y vamos ahora a ver en qué consiste cada uno de estos 4 tipos nuevos. Empezamos por los sociales, que están definidos por su relación con la ley y la autoridad. Son personas para quienes las leyes son muy importantes, así como el respeto hacia aquellos que mandan y ejercen la autoridad. Obedecer las normas es algo que no discuten y dan por sentado, pero en ciertas ocasiones de fuerza mayor pueden acceder a romper alguna regla o a saltarse alguna ley, sobre todo si es por un bien mayor o para salvar alguna situación extrema. Pero de nuevo, solamente si no queda otro remedio. Un ejemplo de personaje social es Hermione Granger, Hermione, para mis amigos del audio latino. Ella es una fanática de las reglas, pero en contadas ocasiones, y siempre por el bien de sus amigos y los buenos, se las puede saltar. Y bueno, alguna vez también se las salta porque, bueno, también le apetece. También definidos por sus relaciones con la ley están los rebeldes. A estos la ley la verdad es que les chupa un pie y no creen ni en los que mandan, ni en sus instituciones, ni en las leyes que promulgan. De hecho, harían lo posible por terminar con todos ellos. Pero la posibilidad de derrocar a estas personas que mandan a este sistema y de colocar en su lugar otro que sea más justo y equitativo, pues no les parece tan mala idea. O sea, es gente partidaria de cambiar un orden por otro, un orden que no funciona por otro que sí pueda funcionar y ser efectivo de verdad. A mí me gusta colocar aquí a la princesa Leia, que es una defensora de la ley, pero que lucha con todas sus fuerzas para acabar con el imperio y todo lo que representa. Y recordemos que el imperio es la fuerza dominante. Si tú sigues la ley, tienes que seguir al imperio. Pasamos ahora al eje bueno o malo, o como a mí me gusta considerar, el eje o generoso o egoísta. Y empezamos por los morales, que es gente buena, desprendida y con una altísima tendencia a hacer el bien. Sin embargo, si son conscientes de que ellos mismos o alguien de su alrededor, sobre todo alguien de su alrededor, puede pasarlo muy mal, sí que van a tener esa pequeña tendencia a ayudarles, aunque no sea lo más justo, aunque no sea en principio lo más equitativo. Oye, que uno es bueno pero tampoco tonto. Como ejemplo de personaje moral tenemos a Bruce Banner, que no puede ser del todo desprendido porque odia con todas sus fuerzas convertirse en un guisante cabreado y atiborrado de esteroides. Bueno, a ver, se le entiende, vamos.
Por cierto, algo muy distintivo en los personajes morales, que siempre están buscando hacer el bien por encima de todo, es suscribirse a este canal y encima darle a la campanita, porque así podéis seguir todos mis vídeos y YouTube os avisará cada vez que suba algo nuevo. Y además que no os cuesta nada y a mí me va a ayudar a crecer a lo bestia, así, sin convertirme en un bicho verde, pero crecer a lo bestia. Seguimos con el cuarto y último tipo de estos alineamientos: los impuros. Esta es gente más bien mala, egoísta, que se quiere mucho a sí mismo, vamos, y que los demás, bueno, les importa un poquito menos. Lo que no quita que llegados a cierto punto puedan llegar a sentir algo de empatía hacia otras personas y, ¿por qué no?, ayudarlas aunque no les beneficie del todo, siempre y cuando esto no les afecte negativamente ni les ponga en riesgo, claro. ¿Qué mejor ejemplo de personaje impuro que Denethor II, del Señor de los Anillos, que de normal vive con la cabeza alojada en cierta cavidad de su anatomía más baja y trasera, pero que aún así es capaz de tener algún buen gesto con los suyos, o al menos eso dicen? Bueno, pues con la inclusión de estas nuevas 4 categorías y su mezcla con las ya existentes, tenemos ya conformado el cuadro de 25 casillas de 5×5 y llega el momento de trabajar con él. Visto así da un poquito de vértigo, ¿verdad? Sobre todo si lo que pretendemos es ponernos a trabajar con este casillero con nuestros personajes partiendo desde cero, de nuestra propia novela, nuestros propios personajes que hemos creado, partiendo desde cero, ponerlos ahí, ¿dónde los coloco? ¡Qué lío! Por eso mismo, y para ir probando, recomiendo ir colocando en este casillero a personajes que ya conozcamos de otras obras y que vayamos nosotros mismos rellenando las casillas con esos personajes que conocemos muy bien, dónde iría cada uno, porque esto nos va a ayudar a habituarnos con el recuadro y una vez que nos toque hacerlo con nuestros propios personajes, nos va a resultar un poquito más fácil. Bueno, ¿y necesitamos tener 25 personajes o más para rellenar este casillero? Respuesta rápida, no. Vamos a ver, si en total tienes 25 o más personajes, lo ideal es que coloques a cada uno en un recuadro distinto, así vas a tener más variedad y más riqueza. Pero para utilizar esta tabla no tienes por qué tener tanto personaje. Puedes seguir utilizando la tabla y dejar algunas casillas vacías, que esto no va de rellenar huecos, sino de darle riqueza a tu obra y a lo que se va a encontrar el lector. De hecho, lo siguiente que te voy a recomendar es que utilices solamente algunas de las casillas que tienes disponibles, porque como estás a punto de ver, hay otras que de repente van a perder bastante de su valor. Vamos a hablar con la tabla por delante para que lo vean con más claridad. Ahora que tenemos 25 casillas y tanto matiz para trabajar en la construcción de nuestros personajes, de repente nos damos cuenta de que hay algunas que parecen demasiado extremas, que pertenecen a estereotipos 1000 veces vistos antes y que incluso parecen paródicos. Eso es lo que ocurre con el bueno legal, que es el héroe prototípico de toda la vida, y también con su némesis, el malo caótico, que es el malo malísimo. Habiendo tanto donde elegir, ¿por qué conformarnos con aquellos más caricaturescos, verdad? Así que de momento vamos a dejar estos dos fuera. Seguimos ahora con las otras dos esquinas, caótico bueno y legal malvado. En mi opinión, estos tipos son más interesantes que el bueno legal y el malo caótico, pero siguen siendo demasiado extremistas. Ahora que tenemos más matices en el comportamiento, no tenemos por qué incluir a personajes que siempre cumplen la ley, o que siempre se la salten. De nuevo, no estoy recomendando no usarlos nunca, pero por el momento vamos a dejarlos también fuera. Por último, hay otro tipo que, si bien es más rico que los 4 que hemos mencionado antes, también puede presentar inconvenientes. Y este no por ser demasiado extremo, sino por todo lo contrario, por estar excesivamente indefinido. Sí, es el neutral puro, que queda justo en medio. Habiendo tantos y tantos otros tipos que son también neutrales, pero que tienen ciertas tendencias y preferencias más definidas, ¿por qué quedarnos solo con aquel que siempre está en medio y que nunca se termina de decidir? Pues nada, lo tachamos también. Y nos queda así una tabla de 25, pero con 20 casillas hábiles con las que trabajar. ¿Podemos ajustar más la selección? Desde luego. Si queremos, podemos dejar fuera todas las casillas de la parte exterior y quedarnos solo con las de en medio, aunque yo nunca me desharía del todo de las neutrales, ya que siguen pareciéndome interesantes y pueden dar todavía mucho juego. De modo que, siguiendo mi recomendación, así quedaría la tabla de 25 simplificada para 12 personajes. ¿En qué me baso yo para hacer todo esto, para hacer esta criba? Pues principalmente en dos cosas. La primera es que tenemos que tener en cuenta la cantidad de casillas que rodeen al personaje que hemos elegido o a la casilla que hemos elegido. Cuantas más casillas haya alrededor de la nuestra, más posibilidades va a haber de que el personaje
se mueva, porque siempre va a existir la posibilidad de que nuestro personaje tome algo de las casillas que tiene alrededor en ciertos momentos. Y porque, dependiendo de lo que ocurra, especialmente si se trata de una situación a vida o muerte, nuestro personaje va a tener alguna tendencia que no esperamos en un principio, y a lo mejor va a virar hacia alguna de las casillas que tiene a su alrededor, y eso no te lo esperabas, porque toman una decisión que en principio no tomarían, y eso no te lo esperas tú ni como lector, ni como autor, ni el propio personaje. Es que no siempre te conoces a ti mismo al 100%. Entonces nos encontramos con situaciones en las que el personaje se puede mover alguna casilla, aunque luego vuelva de nuevo a la suya, pero por un momento se mueve a una de las casillas que tiene alrededor. Obviamente, cuantas más casillas tenga alrededor, pues más posibilidades va a tener y más juego va a haber. Tenemos el clarísimo ejemplo de Ned Stark, que es el bueno legal por excelencia. Es una persona desprendida, piensa que hay que darlo todo por los demás, por el bien del reino, por un bien mayor siempre. Hay que ser totalmente desprendido. Y a la vez hay que seguir la ley a rajatabla. Es el bueno legal por antonomasia. Pues ¿qué ocurre con Ned Stark? Que llega un momento en el que tiene que decidir mentir para poder salvar el reino. Es una cosa que no esperábamos jamás en él. Él no se había saltado nunca ninguna regla. Y sin embargo, en un momento de total frustración en la que no puede hacer absolutamente nada y que ha sido consciente que ha sido engañado y que no puede hacer nada por evitarlo, decide mentir y decide decir que él había organizado ese golpe de estado contra el rey Joffrey, que él había mentido y que se había inventado pruebas para acusar al rey Joffrey y poner a Stannis Baratheon como rey, que en realidad era el rey auténtico. La segunda cosa que me lleva a hacer esta selección y que está relacionada con la primera es algo que tenemos que tener en cuenta desde el mismo principio, y esto es la evolución de los personajes. Y con esto me estoy refiriendo a los cambios permanentes, no los cambios de un momento, de una decisión en concreto, no, cambios permanentes. De nuevo, cuanto mayor sea el número de casillas disponibles alrededor de nuestro personaje, mayores serán las posibilidades de hacer desplazamientos. Y también habrá mayores posibilidades de sorprender al lector, ya que este jamás va a saber hacia dónde va a ir, no sabe de qué pie va a cojear. Aquí, siguiendo con Juego de Tronos, tenemos el ejemplo de Jaime Lannister. Este parte de una posición que podríamos considerar como rebelde impuro, y desde ahí va trazando una diagonal ascendente que le lleva al neutral puro, al social moral y finalmente al legal moral. Ese viaje no hubiera sido posible si estuviéramos constreñidos a casillas más extremas. Al menos no hubiera sido posible con tanta credibilidad como llega a ocurrir. De modo que te invito a colocar a tus personajes de partida en posiciones más neutrales o centrales, y de ahí hacer desplazamientos de 1, 2, 3 o 4 casillas, como tú quieras. Ahí el límite lo pones tú. Bueno, y ahora que tenemos el conocimiento de esta tabla, os invito a meterla en mi curso de escritura creativa para escribir una novela, en la cual hablo de alineamientos también, por supuesto, pues ya que es una de mis pasiones, pero solamente estoy hablando de la tabla de 9 casillas. ¿Queréis introducir en este curso la de 25? Adelante, desde luego. Vais a encontrar toda la información sobre el curso y los demás cursos aquí debajo en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado, como siempre hago. Oye, otra cosa, ahora que hemos visto esto de la tabla, me queda una duda. ¿En qué casilla de las 25 me veis a mí? Dejádmelo en los comentarios, explicándolo lo mejor que podáis. Y ya veremos, ya os contestaré a ver qué sale. Y bueno, una vez que hemos empezado a trabajar con la tabla y ya tenemos cierta experiencia, os invito a usarla por completo, sin ningún tipo de restricción. Esta vez sí, utilizando todas las esquinas, utilizando el neutral, utilizándolo absolutamente todo. Porque los de las esquinas y el neutral puro, aunque sigo viéndolos demasiado extremistas o demasiado neutrales, creo que siguen siendo muy interesantes y que con mucho trabajo pueden llegar a ser personajes que merezcan mucho la pena. Haced vuestros experimentos, quitad, poned, cambiad, recordando siempre que el alineamiento es solamente una parte dentro de la personalidad del personaje, no lo es todo. Definen el personaje solamente de cierta manera, no por completo. Habrá otros factores que los definan, pero esto solamente es cómo es su relación con el mundo que les rodea, con la ley y con los demás. Si tú quieres que yo te resuelva todas las dudas sobre creación de personajes o cualquier otro aspecto de la creación de la novela, así como del mundo editorial o de la publicación o de cualquier otro tema relacionado con los libros, por supuesto,
Contáctanos a Autorquía, escríbenos y podrás reservar una asesoría de 1 hora cara a cara conmigo para que me puedas hacer todas las preguntas que tú tengas. O también si necesitas maquetaciones, correcciones o informes de lectura, que son otros de los servicios que nosotros ofrecemos. Dadle a me gusta al vídeo, compartidlo, comentadlo con todo el respeto del mundo, dadle a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, dándole a la campanita. Quiero darle las gracias a todos mis mecenas, a mis Patreons, por haber hecho posible que yo me pegue este currazo increíble y así poder traer toda esta información que me ha costado lo mío. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!